meditar en la palabra del Señor. Vamos a leer, hermanos, las Sagradas Escrituras en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13 en adelante. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así: estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo, Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guárdense de los ídolos. Amén. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a meditar en la palabra del Señor, hermanos. Vamos a tratar, hermanos, de entender la palabra o de atesorar, o sea, de entenderla y atesorarla. Recordemos, hermanos, las reglas del Evangelio, las reglas de la palabra de Dios. Dios nos dice: estos mandamientos, o todos estos mis mandamientos que yo te prescribo hoy, los guardarás en tu mente y los pondrás por obra todos los días de tu vida. Vamos a recordar eso, ¿verdad? Que la palabra tenemos que atesorarla. Como dice el Señor Jesucristo, vamos a escudriñar las Escrituras para encontrar la vida eterna, ¿verdad? Porque ahí vamos a encontrar la vida eterna, las Escrituras. Vamos a escudriñar, vamos a interpretarla, vamos a atesorarla y la vamos a poner por obra. Esa es la regla, hermano. Si alguien, miren cómo dice la palabra, si alguien es oidor olvidadizo o solo oidor, no tiene nada con Dios. Tiene que ser oidor y hacedor. O sea que vamos a oírla y a obedecerla. Vamos, hermanos, a meditar en esta porción bíblica que hemos leído. Vamos a tratar, hermanos, de ir explicando, ¿verdad?, lo que quiere decir o el mensaje que Dios nos da. Y vamos a procurar, hermanos, avanzar, porque tiene varios temas o varias enseñanzas, ¿verdad? Fíjense, hermanos, vamos a empezar. Dice, hermanos, en el versículo 13 del capítulo 5 de Primera de Juan:
estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. Oiga bien, es bueno entender la palabra, ¿verdad? Porque la misma palabra tiene o sea, la palabra, hermanos, tiene todo, ¿verdad? Definido. No hay cosa, dice, que no esté ahí bien determinada, ¿verdad? Hay una regla, hermanos, en el libro de Zacarías, que nos dice que debemos de leer la palabra, dándole, dice, el sonido correcto a las palabras, aunque de manera que se entienda, dice, de manera que el pueblo entienda, dice. Y esto que dice, ¿verdad? Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. Aquí vamos a entender ya el primer mensaje. La palabra va escrita para los escogidos, para esos poquitos escogidos, para el montón, ¿verdad?, de evangelios diferentes. Para ellos no va. Fíjense que también, no solo esa regla, esta regla depende de las otras reglas, ¿verdad?, que hay, como dice la palabra del mandamiento antiguo, ¿verdad? Dice en otra parte, hermanos, ¿verdad?, en el libro de los Salmos dice que el pecador no tiene parte en la ley, o sea, no tiene parte en los mandamientos. ¿Qué tiene que ver, dice, el pecador en mis mandamientos? ¿Y qué parte tiene el incrédulo en mi ley? No tiene parte, ¿va? Entonces, vamos a entender, este mensaje lo escribe Juan para los escogidos, porque por eso dice también en otra parte: hijitos míos, les escribo a ustedes dice que han vencido al maligno. Eso quiere decir, ¿verdad?, que han sido aprobados y como dice la palabra, ¿verdad?, resisten al diablo y él huirá de ustedes, ¿verdad? ¿Se da cuenta? Todo está en la escritura, ¿verdad? Entonces, así dice Juan también, ¿verdad? Hijitos míos, les escribo a ustedes que han vencido al maligno. Y menciona también de otras maneras, pero siempre diciendo a ustedes que son hijos de Dios, así dice también, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a entender entonces de esta parte? Que esto, Dios lo manda, como dice la palabra, ¿verdad?, a su pueblo, a los escogidos, para que ellos, dice la palabra, tengan memoria, ¿verdad?, de las cosas que Dios nos ha escrito. Y la otra es que dice la palabra que estas cosas, ¿verdad?, esto lo dice en 1 Corintios capítulo 10, dice las cosas estas cosas, dice, que están escritas en la escritura, son hechos reales que sucedieron y que están escritas para nuestra enseñanza, para que nosotros, dice, no pequemos como pecaron los antepasados, ¿verdad?, y perecieron. Y dice claramente, ¿va?, estas cosas, dicen en otra parte, porque también está en Romanos, dice, estas cosas que están escritas son hechos reales que sucedieron y que están escritas, dice, para nuestra enseñanza, dice, para los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Y quiere decir, ¿verdad?, para los que ya tienen vida eterna, porque van a vivir por los siglos, ¿verdad? O sea, lo que yo le quiero decir es eso, pues, que la enseñanza o la escritura es exactamente para los hijos de Dios, para los escogidos, porque también los incrédulos o los de evangelio diferente o los pecadores, ellos no la pueden entender, y si la entienden mal para su propia condenación. Bueno, entonces vamos a entender, ¿verdad?, que la palabra es solamente para los escogidos. Si dijeran, y no es para todos, ¿cómo no? Para los que quieren convertirse, ¿verdad? Siempre va aquella regla que dice la palabra, que Dios tiene misericordia de aquel que le teme, ¿verdad? Ahí empieza, dice la palabra, la sabiduría empieza, dice, en el temor de Dios. Entonces, es necesario, pues, que
que interpretemos la palabra, ¿verdad? Por eso dice que escudriñemos la Escritura, porque en ella vamos a encontrar la vida eterna, pero cuando la entendamos bien y la pongamos por obra como está escrita, pues, o como Dios la ha revelado a sus hijos. ¿Eh? Porque también dice en otra parte, miren, Deuteronomio 29, dice, las cosas secretas le pertenecen a Jehová, nuestro Dios. O sea, las cosas secretas, hermanos, son las que están en la Escritura, pero son profecías, ¿verdad? Y que no están bien determinadas, bien definidas, ¿verdad? Que son profecías. Y alguien quiere interpretarlas, pero no hay seguridad de que así sea, ¿verdad? A menos que la profecía, pues, también esté revelada, ¿verdad? Pero hay profecías que no están reveladas. Revelada quiere decir que se ha dado a entender en el lenguaje, ¿verdad? Entender, ¿verdad? Conforme al lenguaje de nosotros, ¿verdad? Que nos dice clara la palabra, pues, así como cuando los discípulos decían al Señor, ahora sí te entendemos, ahora ninguna alegoría nos dices, ahora sí nos dice claramente. Pues eso es lo revelado, ¿verdad? Pero lo que viene, así como dice la palabra, en alegoría, ¿verdad? O en parábola, ahí pues son cosas secretas, dice las cosas secretas le pertenecen a Jehová nuestro Dios, dice, ¿verdad? En Deuteronomio 29. Y las reveladas a nosotros, dice, para que las pongamos por obra nosotros y nuestros hijos, dice. ¿Se da cuenta? Para nosotros, los hijos de Dios, ¿verdad? Claro, para los incrédulos no, ¿verdad? Luego dice, esta cosa les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. O sea, aquí de una vez vamos definiendo, porque dice, ¿verdad? Para que crean que tienen vida eterna. ¿Quién tiene vida eterna? Los escogidos. Los de evangelios diferentes no tienen vida eterna, ¿verdad? Y además ellos confunden las cosas. Ellos son como las pieles insensatas que dicen que aquí dice que tienen vida eterna, ellos se echan a la cuenta, pero ellos no son de Dios, pues. Les pasa como las pieles insensatas, que van a ir a encontrar al Señor y no lo van a poder ver, pues, porque la palabra dice que en santidad no le puede ver al Señor. Y usted puede ver que las pieles insensatas no pudieron ver al Señor. ¿No lo pudieron ver? Usted se da cuenta que allí dice la palabra que no, ya salieron, se fueron cuando el Señor venía. Y después llegaron cuando el Señor ya cerraba la puerta. Se cumple la palabra que sin santidad nadie puede ver al Señor, ¿verdad? Y eso no nos olvidemos de la palabra, hermano, que la palabra es firme. Luego dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, mire, hermano, cuando nosotros, hay una aclaración, ¿verdad? O sea, para que veamos esta explicación, ¿verdad? Cómo concuerda con la Escritura. La palabra de Dios dice que Él no oye la voz de los pecadores. Y dice que cuando le oren, Él no va a oír la oración. Y cuando clamen o cuando estén clamando, pues Él no va a oír su clamor. Y cuando ofrenden, Dios no va a recibir su ofrenda. Su sacrificio no lo va a recibir. Ni sus diezmos no va a recibir, ni sus cánticos. Nada va a recibir Dios de los pecadores. Entonces, por eso aquí aclara que nosotros nosotros sabemos, dice que si le pedimos a Dios algo, Él nos oye. En otra parte dice claramente, porque guardamos sus mandamientos, dice en otra parte. Aquí no dice así, aquí dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Se da cuenta? Dice en la otra parte, sabemos que si le pedimos algo, Él nos oye porque guardamos sus mandamientos. Y aquí dice de otra manera, pero dice igual, con otra palabra, pero dice igual. Dice, porque si pedimos conforme a su voluntad, y pedir conforme a la voluntad de Dios, es que le pidamos siendo santos, que guardamos los mandamientos. Esa es la voluntad de Dios, que guardemos los mandamientos, que seamos santos. Entonces, como aquí dice, ¿va?
que pedimos conforme a su voluntad, pedimos cumpliendo pues todo lo que Dios nos dice, ¿verdad? Entonces, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Qué quiere decir? Vamos a tener lo que le pedimos. Él nos va a dar lo que le pedimos, ¿verdad? Y dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Vamos a meditar en esta parte, hermano. Esto es muy importantísimo, ¿verdad? Porque aquí es donde hay problemas serios, ¿verdad? En la creencia, ¿verdad? De los evangélicos de evangelios diferentes. Aquí se confunden, ¿verdad? Fíjense, hermano, que la palabra dice que, oiga, que aquí dice que el que es de Dios no peca. El que es de Dios no peca, dice, ¿verdad? Y en otra parte dice, aquí siempre en el libro de Juan, ¿verdad? En este, primero de Juan, dice que el que peca es del diablo. Entonces, hermanos, necesitamos pues entender la escritura para no tener problemas, ¿verdad? Para que no nos vaya a pasar como las tienen insensatas. Fíjense, hermano, que los evangélicos de evangelio diferente dicen que ellos pecan porque no hay quien cumpla y que son salvos por gracia. Ahí lo que hay, hermanos, es locura, ¿verdad? Dicen que son salvos por gracia y que ellos son pecadores y que no hay quien cumpla. Resulta, hermano, que la palabra de Dios la tenemos pues que entender tal como es y obedecerla tal como es. Y los que obedecemos los mandamientos, la entendemos tal como es. Y los que no obedecen los mandamientos, la entienden mal para su condenación, ¿verdad? Ahora, hermanos, hemos leído esta porción bíblica que dice que el que viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y Dios le perdonará, ¿verdad? A esa persona. Y la palabra dice que el que tiene Dios no peca, ¿te das cuenta? Y dice que hay pecado de muerte por el cual yo no digo que pidan, porque no lo va a perdonar Dios, porque el pecado de muerte no lo perdona Dios. Dice que toda injusticia es pecado, toda injusticia, o sea, toda cosa que cometa una persona, injusticia es, hermanos, algo que está prohibido en la Escritura, ¿verdad? Que se haga, ¿verdad? Como por decir, veamos cuando dice toda injusticia. Ya dice la palabra, no robarás, no matarás, no adulterarás, no fornicarás, no mentirás, bueno, ahí está todos los, no tendrás mala conciencia, mal corazón, mala intención, ¿verdad? Ahí está escrito todo. Pero además de eso, hermanos, hay una parte donde dice la palabra de que la amistad del mundo es enemistad con Dios. Y dice que la gente los hijos de Dios, pongamos la mirada en las cosas de Dios y no en las de la tierra. Y que dice que nos limpiemos, los evangélicos, ¿verdad? Hijos de Dios, que nos limpiemos de toda inmundicia, ¿verdad? Entonces, la inmundicia es todo lo que es del mundo. Y las cosas de Dios son todo lo que está en la Escritura. O sea, la inmundicia es todo lo que el mundo inventa que no esté normado en la Escritura, ¿verdad? Ya sea como pecado o como que no esté, ¿verdad? Allí calificado como pecado. Y
y que existe en el mundo, eso es inmundicia, ¿verdad? Además de lo que está calificado como pecado, ya se sabe que es inmundicia, porque la palabra así lo dice, ¿verdad? Lo que está calificado como pecado. Pero cosas que no están calificadas como pecado y que son del mundo, también son inmundicias, y de esas cosas tenemos que apartarnos. Entonces, si nosotros, por ejemplo, ¿verdad? La palabra dice que la amistad del mundo es enemistad con Dios, y a alguien le gusta ver el fútbol, o a alguien le gusta pues ir a los conciertos, exactamente, hermanos, eso es inmundicia. Por eso la palabra dice la Escritura que la palabra es dura, ¿verdad? Y que la palabra no le gusta a la gente cuando empezamos a explicarle la verdad. Ellos, pues, si les gusta pues andar en alegrías del mundo, ellos pues no van a querer obedecer la palabra, porque no pueden obedecer, porque ellos son del mundo. Entonces, pero le estoy explicando esto porque dice toda injusticia es pecado. ¿Qué quiere decir? Que lo que Dios le ha prohibido, que no lo haga, ¿verdad? O lo ha prohibido, ¿verdad? Que usted lo haga, entonces eso es injusticia, porque justicia es lo que Dios ordena que se haga. Lo que Dios permite que hagamos, eso es justicia. Y lo que se hace contrario a la palabra de Dios es injusticia. Entonces, toda cosa que Dios nos ha prohibido y lo hacemos es injusticia. Entonces, cuando una persona va al concierto, ¿verdad? Él pues es mundano, él no es de Dios, él no es santo. Entonces, él anda haciendo una cosa de injusticia y es pecado. Y si él dice, no, pero ¿cómo va a ser pecado que yo venga aquí a ver un concierto? Si eso no le hago mal a nadie, ¿verdad? Pero es desobediencia. También dice aquí, toda desobediencia es pecado, dice también en la Escritura. Y esa amistad con el mundo. Y la amistad del mundo es enemistad con Dios. Entonces, ¿qué le quiero decir? Que pecado, pues, toda injusticia que es pecado, como dice la palabra, toda injusticia es pecado, y todo pecado que se cometa, o sea, el chiquito o grande, así como le estoy explicando, algo que esté ya normado en la Escritura, o algo que no esté normado, solo que aparezca como inmundicia, también es pecado. Es injusticia, es pecado, y es pecado de muerte. Ahí quería llegar, que es pecado de muerte. La palabra dice que no hay pecado grande ni pecado chico, todos los pecados son iguales, dice la palabra, ¿verdad? Desobediencia chiquitita igual a desobediencia grandota, ¿verdad? Entonces, quiere decir, ¿verdad? Que dice que el que es de Dios no peca, dice, ¿verdad? Aquí dice que el que es de Dios no practica el pecado, dice, ¿verdad? Y dice, ¿verdad? De que, mire cómo dice, ¿verdad? Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Se da cuenta? Que acá Dios no peca, ¿verdad? Entonces, y dice, bueno, el que viene a su hermano a cometer pecado que no sea de muerte, orará por él y Dios le perdonará ese pecado no de muerte. Pero si peca con pecado de muerte, no le va a perdonar, ¿verdad? Ni a su hijo, ni a su pueblo, pues, ni a sus escogidos le va a perdonar, porque caemos en la sentencia que dice que alma que pecare, esa morirá, y caemos en la sentencia que dice que si el justo peca por el pecado que cometió, por ese pecado morirá. O sea, que el que de Dios no peca, ¿verdad? Si peca, le toca muerte, ¿verdad? Entonces quiere decir, no vamos a pecar. Ahora bien, dice la palabra, hermano, para ir aclarando, ¿verdad? El pecado de muerte, hermanos, ¿cuál es entonces? Dice en el libro de los Hebreos, hermanos, capítulo 10, versículo 26, dice que el que peca con pecado voluntario, el que peca con pecado de su propia voluntad, dice que no tiene más oportunidad de volver pues a ser lavado con la sangre de Cristo, sino que le espera condenación, porque
Porque el sacrificio de Cristo solo una vez lo tomamos y el que lo desprecia no tiene parte con Dios, o sea, le espera condenación porque despreció, ¿verdad? Ese sacrificio que el Señor hizo por él. Entonces el que peca voluntariamente, dice, no tiene, ¿verdad?, más oportunidad de ser otra vez, ¿verdad?, alabado, sino que queda, dice, expuesto a condenación. Entonces, el pecado de muerte, ¿cuál es? El pecado voluntario, que usted lo comete voluntariamente. Como que se diga, ¿verdad? Usted pues voy a ir al concierto, eso es voluntariamente. Bueno, voy a ir a buscarme otra mujer, ¿verdad? Teniendo su esposa, eso es voluntariamente, lo hace con su voluntad, nadie lo obliga. Todo aquel que peca con su voluntad es pecado de muerte, pero si los evangélicos, el evangelio es diferente, ¿verdad? Ellos dicen, bueno, es que aquí otros pecamos porque no hay quien cumpla. Pues si lo andan haciendo con su voluntad, nadie los anda obligando. Entonces andan pecando con pecado de muerte, y el que pega con pecado de muerte no tiene ya, o sea, le espera pues condenación, ¿verdad? No tiene parte con Dios, ¿verdad? Bueno, aquí está la equivocación pues de los evangélicos de evangelio diferente cuando dice la palabra que el que vea a su hermano pecar con pecado que no sea de muerte, porque ellos no entienden cuál es el pecado no de muerte. El pecado no de muerte, hermanos, es el pecado accidental, ¿verdad? Y el pecado accidental tiene una característica que nosotros no lo hacemos voluntariamente, sino que acuérdense, ¿verdad?, que el accidente no participa la voluntad de la persona, ¿verdad?, sino que se dio sin ninguna intención, ¿verdad? Entonces, también acuérdense, hermanos, esto es para que entendamos, ¿verdad?, para que profundicemos, cuando el Señor Jesucristo le dijo a su pueblo, a sus discípulos, ustedes orarán, así les dijo, ¿verdad?, y les dijo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan de cada día darnos, el pan nuestro de cada día darnos, y perdona nuestras ofensas, ¿verdad? Perdona nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles pecados? Si el que de Dios no peca. ¿Verdad? Pero está correcto, está bien, ¿verdad? Así como dice Juan, el que mire a su hermano a pecar con pecado que no sea de muerte, pedirá por él y Dios le perdonará, ¿verdad? Pero solo a los evangélicos, ¿verdad? Dios le va a perdonar el pecado que no sea de muerte. Entonces, ¿cuál pecado Dios le va a perdonar a su pueblo cuando oramos, que decimos perdona nuestros pecados? El pecado accidental nomás. Si peca con pecado de muerte no tiene parte con Dios. Si el justo peca por el pecado que cometió, por ese pecado morirá, porque el que de Dios no peca, dice aquí. Entonces el Señor también les dijo eso, que estaba dando esa oración para que Dios perdone el pecado, pero el pecado accidental, no el pecado de muerte, porque el pecado de muerte no tiene perdón, ¿verdad?, sino que le toca la sentencia de condenación, ¿verdad? Entonces, hermanos, para que nos demos cuenta, ¿verdad?, que esto está normado en la Escritura más claramente, vamos a leer, hermanos, el versículo, vamos a leer en el capítulo 19 de Deuteronomio. Capítulo 19 de Deuteronomio. Vamos a leer, hermanos, para que quedemos claros, ¿verdad? Deuteronomio 19. Dice así, mire, hermano, vamos a leer, ¿verdad?, para que aquí quedamos claritos. Dice así, mire. Dice en el Deuteronomio 19, vamos a leer del 4 en adelante. Solo vamos a leer el 4 hasta el 4 y 5 4 y 5, dice. Y este es el caso del homicida que huirá allí y vivirá. O sea, que es que Dios mandó hacer ciudades de refugio en Israel para que huyeran los que cometían pecado, no de muerte.
que quiere decir pecado accidental, ¿verdad? Y ya les voy a decir, ya vamos a caer clarito cuando está escrito aquí, ¿va? Con lo que está escrito aquí dice, y este es el caso del homicida que huirá allí y vivirá. Aquel que hiriere a su prójimo sin intención, ¿te das cuenta? Sin intención, y sin haber tenido enemistad con él anteriormente, como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltare el hierro del cabo y diere contra su prójimo, y éste muriere. Aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. O sea, accidente, ¿verdad? Bueno, esto solamente se lo estoy leyendo, ¿verdad? Para que veamos que allí está normado, ¿verdad? En la ley que los que matan o los que pecan, le hacen un daño a otra persona, ¿verdad? Accidentalmente, Dios les perdona ese pecado. Y se está refiriendo Dios a el pecado que no es de muerte. Por eso dice, el que peca con pecado accidental, aquí lo hemos oído, vivirá, dice, no morirá. O sea, por eso dice que Dios le perdona a su pueblo el pecado no de muerte, que es el accidental, ¿verdad? Pero el pecado de muerte no, dice, ese no, dice. Entonces, ¿en qué quedamos? Que, para quedar claro, que los que pecan con cualquier pecado voluntariamente, como los evangélicos de evangelios diferentes, son pecados de muerte, ¿verdad? Y no tienen parte con Dios. Pero nosotros, los que somos de Dios, entonces nosotros pecamos solo con pecado accidental, porque si pecamos con pecado de muerte o con pecado voluntario, entonces por el pecado que cometió, por ese pecado morirá y no tiene parte con Dios, dice la palabra, y no que le espera condenación. La palabra es firme. Entonces, cuando la palabra dice, hermanos, que ore la persona, ¿verdad? Así como el Señor Jesucristo le dijo, ¿verdad? Y para que Dios le perdone sus pecados, se refirió al pecado accidental, y la palabra es firme, ¿verdad? La palabra, pues, dice que, dice la palabra, hermanos, que todos somos pecadores. Pero, o sea, ahí está bueno que vamos a definir esto, ¿verdad? Porque ese es el punto de los evangélicos de manera diferente. La palabra dice que todos somos pecadores, ¿verdad? Pero veamos cómo dice. El que diga que no peca, dice, es mentiroso. ¿Se da cuenta? Entonces ellos tienen razón que todos somos pecadores. Lo que hay es que ellos no tienen sabiduría. Ellos no entienden la escritura y pecan porque dice la palabra, pecan porque no saben las escrituras y no las pueden entender porque ellos pues son pecadores, ¿verdad? Porque la palabra dice que es temeroso de Dios, a ese sí le da sabiduría a Dios, sabiduría de Dios, ¿verdad? El que es temeroso no peca, pues, ellos pecan, ellos no son temerosos, ellos no tienen temor de Dios, ellos son pecadores. Entonces, vemos pues de que somos pecadores, ¿verdad? Entonces la palabra es firme, todos somos pecadores, pero diferenciemos, ¿verdad? Los que somos de Dios, pecamos con pecado accidental. Y con eso nos convertimos en pecadores. Pero Dios nos limpia de ese pecado porque no fue pecado voluntario, no fue con intención. Nuestra conciencia está limpia, nuestra mente está limpia, entonces Dios nos perdona ese pecado que no fue parte de nosotros, ¿verdad? Y allí está resuelto el asunto. Pero está el enredo para los de evangelios diferentes, que ellos se echan a la cuenta que pueden pecar a diestra y siniestra y con pecado pues de toda clase, ¿verdad? Y ellos no diferencian porque no tienen entendimiento. Así es, hermano, que tenemos que tener ese conocimiento ya, ¿verdad? De que el que es de Dios no peca con pecado voluntario. Y si alguna vez peca, para que la palabra de Dios se cumpla, porque la palabra se cumple, la palabra es firme, entonces el Hijo de Dios algún día va a pecar con pecado accidental para que la palabra de Dios se cumpla, como dijo
como dijo Salomón, ¿verdad? Yo no he visto justo que haga el bien y nunca peque. Quiso decir, como dice Juan, ¿verdad? El que diga que no peca es mentiroso, ¿verdad? Pero diferenciemos, los evangélicos de pueblo de Dios pecamos con pecado accidental, porque la palabra pues tiene que ser firme, ¿verdad? La palabra tiene que cumplir, pero no pecamos con pecado de muerte o con pecado voluntario. Nosotros nos mantenemos limpios, no pecamos y no pecamos, y ese pecado accidental no fue parte de nosotros. Usted sabe que un accidente no es parte de la persona, eso se da, ya sabe, la misma palabra lo dice, accidente. Bendito sea tu nombre, Señor.